trabajadores y se le hacía votar. Y bueno, y lo que significó esa votación en las peores condiciones en las que enfrentarla, fue un crecimiento de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales clasistas, y por lo tanto un fortalecimiento de la propia CNT, que estaba proscrita en ese momento. Es decir, esa es, por lo menos a grandes rasgos, en grandes pantallazos, lo que estamos, y lo decimos esto para las nuevas generaciones, es lo que estamos conmemorando en estos días, el 27 de junio, con el enfrentamiento de los trabajadores en la defensa de la democracia, en la defensa de las instituciones y contra el fascismo. Sí, me mandan un mensaje, compañero Kiko, que era el tío, que la barca sigue desaparecida y que es muy posible que pueda estar mar adentro. La barca se llama Que sí, que no. Entonces, por lo tanto, un fuerte abrazo al compañero Kiko. Bueno, un saludo a Kiko. Y bueno, el compañero Grillo se llamaba Javier, me manda el caballo, y lo conocían como el negro Javier en la curva. Bien, sí. Entonces, en otro orden de cosas, tenemos acá un artículo que nos parece muy interesante. Es decir, salimos de lo histórico a ir a la economía política, ¿no? Y tenemos acá un artículo de los compañeros Pablo Darrocha y Bruno Glometti. Sí, que es un compañero que es de Cuesta Duarte, que nos asiste siempre en los consejos de salario. Y bueno, son dos compañeros de Cuesta Duarte. Entonces hay un artículo hecho en conjunto sobre, porque hace una semana o dos se divulgó la evolución del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno. Y a propósito de eso, nos parece interesante porque le da elementos a los trabajadores y a las trabajadoras. Y nos da elementos de la negociación. Por supuesto, a la organización sindical, para defender su salario y defender. Entonces habla el otro lunes. Fueron divulgados por el Banco Central los datos referentes a la evolución del Producto Bruto Interno, PBI, del país correspondiente al primer trimestre del corriente año. De acuerdo al informe, en los primeros 3 meses del año la economía uruguaya tuvo un crecimiento del 2,4% en términos interanuales, es decir, en comparación con el primer trimestre del año anterior. De esta forma se aprecia una situación de cierto enlentecimiento de la expansión económica. En el cuarto trimestre de 2013, el crecimiento interanual del Producto Bruto Interno había sido 4,6% en nuestro país. De cualquier manera, como aclaramos habitualmente, consideramos que todos los datos mensuales o trimestrales deben ser tomados con suma cautela, en función de que habitualmente existen elementos que pueden ser de carácter coyuntural y que inciden en dicho registro. La composición del Producto Bruto Interno es presentada por el Banco Central desde dos enfoques: el de la producción u oferta, donde se analiza el desempeño de los sectores o ramas de actividad que dan origen a la producción de bienes y servicios, y el del gasto o demanda, donde se analiza el destino que se le da a estos bienes y servicios producidos. Un tercer enfoque que teóricamente se podría considerar es el llamado enfoque del ingreso, que evalúa cómo se distribuyen los ingresos generados en la actividad productiva, pero desde hace años el Banco Central ha discontinuado estos datos. Desde el punto de vista de la producción, los sectores con mayor incidencia en el crecimiento del PBI en este trimestre fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones, 1,2 puntos porcentuales, otras actividades, 0,8 puntos porcentuales, y comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, el 0,6% puntos porcentuales. Por el contrario, actividad primaria, industria manufacturera y construcción presentaron tasas de crecimiento negativas. En el caso del agro, la razón de la caída en la producción tiene que ver con la disminución interanual de la faena vacuna, mientras que en el caso de la industria
Las ramas que explican el descenso de la producción son el papel, los frigoríficos y jarabe y concentrados. Desde la perspectiva del gasto, se percibe una incidencia positiva de los rubros gastos de consumo final, principalmente el gasto del sector privado, y la formación bruta de capital, tanto en el sector público como el privado. Por el lado comercial se registró un descenso en las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, esto último vinculado a una menor recepción de turistas argentinos en comparación con el verano de 2013, mientras que las importaciones tuvieron un incremento importante. En función de los datos macroeconómicos comentados, podemos colocar algunas preocupaciones. La primera tiene que ver con la matriz exportadora del país. Más allá de aumentos o caídas en los diferentes registros trimestrales, se aprecia claramente en los últimos tiempos un peso cada vez mayor de los productos primarios con escaso valor agregado en la canasta de exportaciones. Soja, carne, madera en bruto, arroz y trigo son los principales. En segundo lugar, vinculado estrechamente al anterior, se visualiza un estancamiento en el crecimiento de la industria manufacturera. En los últimos 4 años, el PBI general se expandió 24,3%, mientras que el PBI industrial solamente creció 7,1%, lo que obviamente le hace perder participación en la estructura económica. Una de las tareas más estratégicas que debería acometer el tercer gobierno del Frente Amplio tiene que ver con el cambio estructural de la matriz productiva, lo que venimos reclamando los trabajadores hace mucho tiempo, agregamos nosotros. Lo que debe ir acompañado por el apuntalamiento de formas de producción y gestión no capitalista, como las empresas públicas y los emprendimientos autogestionados, y por el aumento de la exigencia al gran capital extranjero, que si lo dejamos accionar sin restricciones, viene por los recursos naturales, pero no está de por sí interesado en desarrollar cadenas productivas en el país ni empleos calificados. Alcanzar la etapa de una mayor democracia con justicia social, como reclamamos los trabajadores, implica, entre otras cosas, romper con la dependencia respecto al capital extranjero y poner en cuestión los fundamentos de la explotación capitalista como lógica predominante. Parece que es muy conceptuoso, que está muy claro, pero el único comentario que quiero hacer es que esto que explican los compañeros sobre el Banco Central, los datos que da el Banco Central, bueno, nosotros lo vivimos en los consejos de salario, cuando había, en fin, en algunos casos se llama la semisuma, en otros era parte dado por el Banco República y parte dado por otros organismos privados. Entonces, eso a la hora de fijar los porcentajes de aumento, entonces se nos dificultaba, por eso nos parece importante la nota de los compañeros, porque además ellos han estado con nosotros en los consejos salariales. Cuando hablamos de nosotros, hablamos del sector mercante, del sector de embarcado de pesca, del sector de planta, es decir, todos aquellos, los distintos sectores que componen el sindicato, en las distintas bandejas, como le llaman, en los consejos de salario. Estos compañeros han estado asesorando y nos hemos encontrado muy claramente con estas dificultades en torno a fijar el PBI para los índices medios de salario. Bien, vamos a un corte, Gabriel, seguimos.